Buenas tardes con todos. En esta oportunidad expondremos lo que es la psicología educativa. Somos del grupo 3 del RNC 26172. Los integrantes son Kevin Sotochi, María Isabel Karen Milagros, Johalbert Daniel, Ángel Enrique, Raúl Pacheco. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora psicóloga Andrea Montero González, lo cual en esta oportunidad nos apoyará con algunas preguntas que el grupo le podrá plantear. Referente al asesoramiento psicopedagógico, doctora, las preguntas son, en su experiencia como psicóloga educativa, ¿cuáles crees que son las principales problemáticas que usted puede identificar en los estudiantes? Si bien es cierto, buenas tardes con todos. La problemática directa que ataca o que abarca en este caso la psicología educativa son los procesos de aprendizaje y los problemas de aprendizaje asociados, así como también las estrategias de optimización de la enseñanza. Vamos a ver que en el amplio mundo de la educación y específicamente en las escuelas, no solamente son los procesos de tipo cognitivo o específicamente de aprendizaje los que van a tener gran participación dentro de lo que es el tema de la escuela, sino también otros como por ejemplo el tema de la conducta, que aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que estamos asociando con lo que es la conducta eh, de riesgo asociada, por ejemplo, al consumo de alcohol y drogas, como también lo que es el tema de la conducta o incluso la ideación suicida, así como también el tema de procesos psicoafectivos. Dentro de ello, pues, la presencia de cuadros depresivos y ansiosos cada vez son más permanentes y más presentes en las escuelas. Adicionalmente a eso, trastornos asociados como lo que es el trastorno de conducta alimentaria, el mismo tema de la dificultad en la elección vocacional de la carrera, van a ser hechos constantes dentro de la escuela. ¿Cómo trabaja frente a estas problemáticas para poder conducir de manera positiva y efectiva? Aquí hay múltiples estrategias, pero sobre todo se tiene que trabajar con una triada. ¿Qué es la triada? La triada en este caso son los agentes participativos, como es el tema de la escuela, la familia y en este caso el estudiante. Para nosotros abordar cualquier tipo de eh, circunstancia o situación que necesite un abordaje de tipo psicológico a nivel educativo, es necesario contar con la participación de los padres de familia, pero también del equipo multidisciplinario en las instituciones educativas. Dígase de esto si es que se tienen profesionales en salud y si es que no, caso contrario, los mismos agentes participativos como auxiliares y maestros y sobre todo los tutores son los principales llamados para poder hacer este tipo de intervención. Cuando hablamos de poder trabajar estas problemáticas de manera positiva y efectiva, pues tenemos que trabajar en conjunto. De nada nos sirve a nosotros poder avanzar con un estudiante si en casa no se refuerzan los planteamientos desarrollados en la escuela. Y lo mismo pasa si, por ejemplo, nosotros desarrollamos una serie de procesos de intervención y que lamentablemente ese no esté secundado por los tutores, docentes y auxiliares en la escuela. Entonces, para poder trabajar de una manera efectiva y de manera adecuada, es necesario trabajar con los diferentes involucrados o en este caso participantes de la dinámica escolar. En el área de la formación y asesoramiento familiar, ¿cómo puede la psicología educativa ayudar a fortalecer las relaciones familiares para apoyar el desarrollo integral de los estudiantes? Definitivamente hay un gran apoyo por parte del psicólogo educativo, porque vamos a ver, por ejemplo, el tema del acercamiento de las brechas, el hecho de brindar pautas y orientaciones para una crianza adecuada y pautas de crianzas generales son básicas. Lamentablemente, el padre de familia muchas veces por temor a recibir un regaño, una llamada de atención o una queja del hijo no se acerca a las instituciones educativas. Y esa es una problemática que se puede ver y es tangible.
Ante este tipo de situaciones, el psicólogo educativo lo que tiene que brindar justamente son pautas de crianza adecuada, pautas que orienten al padre de familia y pautas también para que el estudiante pueda comprender la dinámica familiar en la cual es partícipe. Lamentablemente, vamos a ver que existen muchas familias que tienen una serie de problemas y conflictos, ya sean conflictos de tipo de violencia intrafamiliar, de abandono, incluso el tema de dificultades económicas que definitivamente afectan el desarrollo académico del menor. Por ende, el hacer caso omiso a esto, pues sería prácticamente cerrar los ojos a una realidad tangible. Por ende, el psicólogo debe brindar las pautas para, en el caso de la familia, brindar las pautas de crianzas adecuadas. Y en el caso de los docentes, hacer una guía y un acompañamiento constante en lo que son las acciones de desarrollo y optimización en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para afrontar los desafíos de la familia en la formación del niño? La estrategia principal, vamos a hablarlo de manera muy sencilla, es estableciendo los lazos de comunicación y haciendo que estos se generen de manera óptima. Comunicación no significa hablar y punto. Comunicación significa saber escuchar, saber entender, generar acciones relacionadas a los procesos empáticos y sobre todo de interacción efectiva y afectiva. Entonces, una estrategia como tal no existe. Decir, la estrategia, por ejemplo, sistémica o la estrategia de tipo holística va a funcionar, no es así. Cada familia es un clima totalmente diferente, con necesidades totalmente diferentes y específicas. Por ende, más que estrategias efectivas, tenemos que estudiar cuáles son los factores prioritarios en los que la familia se desenvuelve y el entorno psicoeducativo se desenvuelve para que de esa manera podamos encontrar la que más se adecue a la realidad del estudiante. Buenas tardes, doctora. Con respecto a la orientación y asesoramiento vocacional, desde su perspectiva como psicóloga educativa, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para prevenir y manejar los casos de acoso escolar? A nivel de acoso escolar, lo primero es generar estrategias de alerta temprana. Eso sí tiene que funcionar y tiene que aplicar en todos los casos. El hecho de saber identificar a tiempo cuáles son aquellos factores asociados al acoso escolar es fundamental. Lamentablemente muchos chicos piensan que los malos tratos, los insultos, la segregación simplemente son una realidad que les toca vivir y que es normal, entre comillas. Entonces, la detección temprana y la alerta temprana es fundamental. ¿Cómo? Identificando cuáles son estos posibles factores para que generemos sobre todo una estructura de fácil denuncia o llamada de auxilio. En primer lugar, entonces, nosotros debemos empezar a generar un proceso de intervención psicológica, sobre todo de tipo preventivo o a nivel preventivo y promocional. No necesariamente, y no esperar en este caso a enmendar o intervenir cuando ya el problema está dado, cuando ya hay un daño, un impacto en el estudiante, sino desde antes. Por eso es fundamental generar alertas tempranas, la identificación de los factores relacionados al tema del acoso escolar, que identifiquen también cuáles son los factores de impacto emocional a futuro, porque siempre que hablamos de acoso escolar pensamos en el niño que se segrega o el niño que sufre ahorita, y no nos damos cuenta que también hay un impacto en el adulto que va a desarrollarse en un futuro. Y esto va a generar afectaciones incluso a nivel de desarrollo familiar. Entonces, vamos a ver que el acoso escolar no solamente se da en los 9 meses de clases y punto, sino que también esto va a tener un impacto para la vida real y tangible. La mejor estrategia, generar lo que es la identificación de los factores, una alerta temprana, un procedimiento que sea ampliamente conocido de denuncia y de llamado de auxilio, y a partir de ello generar estrategias de intervención, no solamente en este caso con el abusado, sino también con el abusador y los entornos familiares necesarios, así como también con los tutores y docentes que estén involucrados en el caso. Gracias.
¿Cómo aborda y facilita un psicólogo educativo la integración de estudiantes en necesidades especiales en un aula regular? Es bien complejo, pero es muy bonito. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar del proceso de adaptación. Mucha gente piensa, ustedes van a ser colegas míos, pero muchas personas piensan que el proceso de adaptación solamente es para el estudiante con habilidades especiales que está ingresando. Y esto es totalmente falso. Vamos a ver que la adaptación no solamente viene desde el que ingresa, sino también desde aquellos que lo acogen o lo reciben. Generar un proceso adaptativo bilateral es sumamente necesario. En este caso, a los estudiantes que están en educación básica regular, capacitándolos y orientándolos en cuanto a qué, cuál es el perfil del estudiante con necesidades especiales que va a integrarse a este ecosistema que es propio de ellos, pero que es necesario también que ellos tomen conciencia y generen este proceso adaptativo. De igual manera, sí, en este ecosistema, generar normas y pautas generales. Eso es fundamental. Buenas tardes. Mis preguntas corresponden a la acción tutorial y la orientación educativa. Doctora, bueno, ¿en qué contribuye la relación entre la relación tutorial y la orientación educativa? La acción tutorial y la orientación educativa tienen mucho que ver y sí tienen y guardan gran relación. Sobre todo cuando hablamos de la acción tutorial, vamos a hablar del seguimiento y el acompañamiento del estudiante. ¿Ok? Lamentablemente se piensa que el tutor y mal llamado tutor muchas veces es aquel que ve por las actividades del aula y no necesariamente por el acompañamiento psicopedagógico del estudiante y una detección temprana de posibles problemas. Por ende, cuando hablamos de acción tutorial y orientación educativa, están muy relacionados porque de alguna manera estos factores van a desarrollar una alerta temprana de intervención, en este caso, para optimizar y reducir el riesgo, por ejemplo, de deserción académica, un bajo nivel de desempeño académico, las malas notas e incluso la repitencia. Entonces, cuando nosotros hablamos en este caso de lo que es la acción tutorial, hablamos eminentemente de la intervención por parte de los tutores y acompañantes. Y a nivel de la orientación educativa, vamos a hablar de los procesos de optimización para garantizar de esta manera un aprendizaje, pero sobre todo un aprendizaje que tenga significancia para el estudiante. Gracias. La segunda pregunta es, ¿qué características tiene la tutoría y la orientación educativa? La principal característica es que tiene que ser bueno, son dos factores que son acompañantes y orientadores. Esto es fundamental. Si nosotros vamos a hablar en ese caso de estos dos factores, van a brindar acompañamiento a los estudiantes. Van a tener que llevar y van a tener que favorecer el proceso adaptativo del estudiante y de optimización del aprendizaje. Y por otro lado, también una de las grandes características es que generan una serie de estrategias de alerta temprana para un posible problema o dificultad a nivel de lo que es el tema del aprendizaje y el desenvolvimiento académico. Muchas gracias. Doctora Andrea, buenas tardes. Con respecto a lo que es la intervención socioeducativa, ¿cuáles son los objetivos de la intervención socioeducativa? El principal es la integración. En este caso, vamos a integrar todos los agentes involucrados dentro de lo que vendríamos a hablar de la escuela o de la familia educativa. Aquí hablamos entonces de la familia del estudiante, los docentes, tutores y auxiliares, los psicólogos, asistentes sociales, dependiendo de la institución educativa y demás especialistas, en el servicio
de la atención del estudiante. Los objetivos de la intervención psicoeducativa es garantizar, sobre todas las cosas, garantizar una adecuada contención y acompañamiento para la optimización de las capacidades del estudiante, o en este caso, la intervención en base a lo que es ya los modelos, dependiendo de cada profesional, la optimización y reducción de los factores de riesgo o dificultades que puede estar atravesando este estudiante. Bueno, y como última pregunta, sería, ¿qué modelos de intervención socioeducativa aplica usted? Sobre todo el modelo sistémico, ¿no? El desarrollar el modelo sistémico es fundamental, sobre todo porque hablamos de un modelo eminentemente integrativo. Para nosotros poder trabajar, tenemos que entender una cosa. Si hablamos de modelos de intervención, el modelo sistémico es el que más se va a ir adecuando. No es el único, ojo, y muchas veces nos va a tocar también virar de dirección, dependiendo mucho también de las características y necesidades de cada caso. ¿Sí? Pero por lo general el integrativo sistémico es de mucha utilidad en la mayoría de los casos, al menos de las escuelas peruanas en la actualidad. Doctora Andrea, fue un gusto conocerla. Queremos agradecerle por su tiempo y por la oportunidad de habernos brindado el poder realizar la entrevista con usted. Y esperamos volver a reunirnos pronto. Gracias. Listo, muchas gracias y un abrazo a todos, mucha suerte y sobre todo la psicología educativa es muy bonita, sobre todo porque es la primera mano de alcance que tiene un adolescente, un niño, incluso antes de llegar a los consultorios clínicos. Por ende, es sumamente importante la capacitación y sobre todo la temprana intervención en los estudiantes. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.